Estamos de Dios con la información y nosotros que continuamos. En tiempos de Más de Uno Canarias decíamos que queremos hablar de incendios forestales porque este verano está dejando en la península un escenario infernal en materia de incendios. Ya lo saben, son miles de hectáreas arrasadas, decenas de desalojos, centenares de desalojos en ocasiones. Y en Canarias de momento, y tocando madera, la campaña estival se mantiene sin grandes sobresaltos, una tregua que nos invita a reflexionar sobre prevención, gestión forestal y preparación ante emergencias, con Federico Grillo, experto en incendios forestales y vocal además del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. Federico, buenos días. Buenos días. Bueno, estamos viviendo, siempre los veranos vivimos momentos en los que toca debatir el tema de los incendios forestales. Lo que pasa que en esta ocasión, pues sobre todo por todo lo que está pasando en la península, yo creo que es el tema de apertura en todos los debates, en todos los informativos, al margen de que es el tema porque hay una desgracia. Federico, el cariz de los debates, ¿lo ves bueno, lo ves positivo a la hora de avanzar en que aprendamos mejor a convivir con esto, o qué te parece? Sí, evidentemente como sociedad pues es bueno debatir los problemas que nos afectan y crear una conciencia general, porque al final hay diferentes puntos de opinión y se va aclarando a medida que va pasando el tiempo, se van poniendo cada cosa en su sitio. Lo de este verano ha sido inevitable, o al menos que haya pasado esto era algo que estaba en las cartas de que un día justamente pues todos los condicionantes se iban a dar para que tuviéramos la sensación de que se quema España. Sí, es algo inevitable dado el estado de nuestro mundo rural. No tenemos más que darnos una vuelta por toda la geografía española. Vemos lo que es los campos, lo que antiguamente eran cultivos, zonas ganaderas, montes aprovechados, pues todo eso ha cambiado. Ahora vivimos en un estado de bienestar, con una forma de vida que buscamos pues lo mejor o una vida más cómoda, y el campo se ha abandonado por muchos factores y tenemos pues el combustible forestal, la vegetación pues ha crecido muchísimo y nos rodea, y eso es tremendamente peligroso, sobre todo en periodos de grandes olas de calor como la que hemos tenido, donde los incendios campan a sus anchas y es imposible detenerlos. Eso es una de las grandes lecciones de aprendizaje que tenemos que tener de este episodio. Uh-huh. Son los incendios que estamos viviendo, además, especialmente virulentos, son muy difíciles de apagar. ¿Esta es la nueva normalidad? Normalidad nunca vamos a poder aceptarla, porque como sociedad tenemos que avanzar siempre hacia un estado mejor, pero sí que es cierto que es un tropezón y es un bofetón donde la naturaleza nos ha enseñado su cara más salvaje o menos amable, y es así, la naturaleza si tú la dejas hacer, pues evidentemente se traduce en cosas como esta. Lo mismo es si estamos viviendo en un entorno donde hay otro tipo de riesgos, inundaciones, aludes o caída de piedras de montaña, pues evidentemente tenemos que convivir con esos riesgos y tenemos que protegernos, es la clave de todo esto. Federico, históricamente tú siempre has sido bastante prudente, ¿no?, a la hora de hacer tus valoraciones, pero este año todo también pues se ha vuelto también especialmente arisco por circunstancias políticas, yo creo que se escapan, ¿no? Pero ¿cómo estás viendo todo este debate como si no nos hubiese quedado claro a estas alturas dónde están las competencias, quién tiene que coordinar determinados efectivos, cuándo algunos efectivos se activan o no, cuánto tardan en llegar? ¿Qué te está pareciendo como experto, viéndolo desde fuera y, repito, sin cariz político? Bueno, no creo que sea positivo cuando tenemos una emergencia pelearnos entre nosotros. Yo creo que a nivel técnico y hacia abajo, a nivel de alta dirección hacia abajo, la gente está trabajando codo con codo, sin mirar ni colores, ni uniformes, ni administraciones. Lo sé de buena mano que la gente está dándolo todo, y yo creo que esa parte es la realidad. Lo otro es un poco, pues todas las condiciones de contorno que a veces suceden. Ahí vemos que no hay intereses, pero sí hay una tendencia a influir, y cada uno pues vende su libro. Entonces vemos aquí todo tipo de opiniones, aprovechando un poco también que está de moda o está en boca de todos esta situación. Sí. Pero yo creo que ahí, según se van calmando las cosas, va quedando el fondo, que es la parte importante. Entre ellas, vemos como cuando tenemos una ola de calor, al final nos va echando del sitio, intentamos apagar, pero terminamos descendiendo en zonas donde hay alguna oportunidad, cada vez tenemos menos, porque esas zonas
tradicionalmente son las zonas de cultivos, las zonas limpias, y bueno, ha ido creciendo, nos deja fuera de juego, no nos deja trabajar, pero en el momento que las condiciones mejoran, ahí es donde vemos que el operativo sí que funciona, y esa es la realidad. La inmensa mayoría del tiempo tenemos capacidad, pero en estas olas de calor la cosa se nos va, y lo único que hacemos es perseguir e incluso que nos echa del sitio, es lo que hemos visto todos estos días. Lo que sí podemos decir es que ante una emergencia de este tipo, la coordinación entre administraciones y efectivos es que siempre ha sido fundamental. Lo digo por si, más allá del circo mediático que a veces podamos ver, podemos respirar tranquilos de que, pues, aunque luego se estén tirando los trastos a la cabeza, ese tipo de coordinaciones sí está teniendo lugar, ¿no? Porque si no, no sabremos a qué acogernos. Sí, las emergencias implican, ya de por sí va intrínseco el caos, el estrés, la adrenalina y un poco la incertidumbre, que a la hora de gestionar siempre es complicado. Tienes que tomar la mejor decisión con los pocos datos que tienes. Yo creo que en incendios forestales en España se ha mejorado muchísimo de lo que eran las cosas antiguamente. Hay muchísima coordinación, tenemos muy buenos profesionales, tenemos gente muy competente, gente además con mucha experiencia. Y luego, bueno, pues intenta crear una especie de velos ahí que ocultan esa realidad y también es lógico y fruto de esa emergencia. Siempre digo, si las emergencias no tuvieran caos y no hubiera esa sensación a veces de desorganización, pues no sería emergencia, sería otra cosa. Claro. Entonces, dentro de lo así a grosso modo, yo creo que es hasta normal todo esto que estamos viendo. Sí que te he leído preocupación por una posible ruptura de la percepción, ¿no?, que pueda tener la población respecto a sus efectivos, ¿no?, que puedan ser objeto de las críticas que están llegando con la lógica frustración. Sí, también es otro producto que se genera cuando tenemos una emergencia con mucha población. Tenemos que considerar a todas estas personas, pues, víctimas, potenciales víctimas, personas allegadas a todo este sufrimiento que bueno, pues lo viven con mucha ansiedad, con mucho estrés, y uno de los resultados que provoca esto, pues, es enfado y a veces pues nos enfadamos con la persona equivocada. Nunca el salvador va a ser el culpable de las cosas. El bombero va a intentar hacer lo que puede con la técnica, siempre intentando buscar la mayor seguridad. No podemos ir a un incendio a colocarnos en cualquier sitio y jugándonos la vida con un porcentaje muy alto de inseguridad por un objetivo que es apagar el incendio, porque al final el incendio se apagará tarde o temprano, pero es importante que terminemos esa emergencia sin víctimas, a ser posible intentando reducir los daños al mínimo, que en este caso pues son cuantiosos, y que bueno, es una catástrofe, no es una emergencia ordinaria, es algo con mayúsculas, algo totalmente extraordinario, y es comprensible toda esta situación, pero sí que es cierto que hay mecanismos, hay maneras de atenuar todo esto, y es la lección que tenemos que aprender. Creo que ha fallado mucho la comunicación, esa comunicación oficial de informar al ciudadano lo que tiene que hacer, lo que puede hacer. Cosas como limpiar los pueblos, que veíamos a la gente limpiando, bueno, eso está bien, pero hasta un punto, ya la llegada del incendio, pues ya nos retiramos de manera ordenada y dejamos a los servicios de extinción, porque no es lo mismo trabajar en un pueblo que está evacuado, que se ha limpiado, que estamos cómodos, que podemos tomar decisiones racionales, a estar en mezcla con los ciudadanos entran por cualquier lado, de repente te falta gente, ya tienes que dejar todas las operaciones porque hay que buscar a esa persona, y todo eso genera más estrés del que ya de por sí trae una emergencia como esta. O sea, hay grandes lecciones que tenemos que aprender para el futuro. Claro, y sobre todo pues la manera de actuar ahora, ¿no? Ahora que está la cosa desmadrada. Pero una vez se tranquilice, aprovechar todos estos debates. Uno de ellos además tiene que ver con eso, con dónde ponemos el grueso de la inversión, sabiendo que lo ideal sería invertir para todo, pero también a veces los recursos son límites. Si habría que incrementar quizás menos dinero en medios aéreos y en extinción y más en prevención. ¿Cómo lo ves ya? Repito, cuando haya pasado todo esto en lo que estamos ahora. Yo creo que reducir el capítulo de extinción va a ser complicado, porque seguimos teniendo, son 28 millones de hectáreas que crecen todo el año, están ahí produciendo, y el riesgo ahora se puede materializar en cualquier otro lado. Hay mucha superficie todavía, y sobre todo sitios que nunca han ardido, que son los peores, sitios que están con mucha carga. Entonces, ahora tendremos que, evaluar para hacer ajustes. Hay que incrementar esas partidas de prevención. Hay una parte que tiene que ir a los montes
y mejorar la capacidad, la resiliencia, la capacidad de soportar un golpe y recuperarse. Tenemos que trabajar mucho alrededor de las zonas de vivienda, las zonas de interfaz. Se tiene que empezar evaluando esas zonas, con sus planes de defensa. Esto se tiene que trabajar con los vecinos. Tenemos que ser conscientes de, al vivir en zona de riesgo, cada uno tiene su responsabilidad. Esto no puede ser todo de la administración. Si vivimos alrededor de monte y tenemos maleza alrededor, pues tenemos que preocuparnos. Hay que quitar toda esa vegetación que arde. Y luego hay también debates, digamos, quizás no tan prioritarios, como es toda la mejora del operativo, todo lo que es la profesionalización, que va poco a poco, ha ido mejorando en los últimos años de manera notable, pero quedan pues ultimar algunas fases. Hay operativos que van un poco más atrás en todo esto. Y bueno, 1000 medidas porque realmente de aquí vamos a sacar muchísimas conclusiones y buenas líneas de trabajo. Lo triste es que es algo que ya veíamos, se venía informando desde hace mucho tiempo, y bueno, parece que nos cuesta, no sé si es por ese carácter latino que solo aprendemos a base de golpes, pero yo lo que espero es que esto sea un punto de inflexión. Tenemos mucha fe en ese pacto de Estado, donde se plasme el interés de cada colectivo, donde se debata y también tendremos que ceder en cosas, pero evidentemente no podemos seguir este rumbo porque se volvería algo como habitual o cotidiano de cada verano, incendios de este tipo. Pensemos que los 3-4 primeros incendios en superficie, el récord, digamos, de superficies los tenemos este verano. O sea, no es que este verano hayamos tenido el incendio más grande de la historia. Los 4 primeros, ahora mismo en el ranking, están en este verano. O sea, hemos saltado a incendios de 40.000 hectáreas y lo peor de todo es que todavía está por llegar incendios que estamos viendo en otros lados, incendios de 100.000 hectáreas, incendios de 300.000 hectáreas, incluso de 1.000.000 de hectáreas, que es, digamos, en los siguientes pasos donde vamos si no ponemos remedio a todo esto. Claro, ahora mencionabas lo de pues la fe o la esperanza puesta, ¿no?, en el Pacto de Estado. Por desgracia, parece que todo es político hoy en día. Esto nos vuelve a llevar a la política. Ya viste lo poco que duró, ¿no?, la propuesta de Pacto de Estado. No sé si es una cuestión léxica el que se le llamase Pacto de Estado de Cambio Climático. Yo creo que a estas alturas, de todas maneras, sí que podemos estar todos de acuerdo en que estamos en un momento clave, aunque también hay otros factores sociales, como los que tú comentabas, un poco pues, la manera en la que ahora tenemos una vida urbana y cómo tratamos a nuestro entorno rural. Pero sea o se llame como se tenga que llamar, sería ideal, efectivamente, llegar a algo parecido a ese Pacto de Estado, al margen eso, de que luego estemos en discusiones de qué grado de responsabilidad le ponemos al cambio climático en todo lo que estamos viviendo, porque bueno, luego sí, hay gente que se toma cachondeo diciendo, bueno, mucho cambio climático, pero lo que estamos viendo es que están deteniendo a gente, y esa gente no son el cambio climático, ¿no? ¿Cómo ves tú todo esto, Federico? Bueno, yo prácticamente respeto todas las opiniones mientras no sean ofensivas. Yo creo que la gente tiene, y es bueno que la gente tenga su propia manera de pensar. Yo siempre digo que ante visiones diferentes, pues bueno, contrasta la información, intenta estar abierto, hay que ser flexible un poco en los razonamientos que pueda uno escuchar. Pero sí que es cierto que el problema está ahí. Tanto si crees en el cambio climático como si no, lo que es una realidad es que ha habido una ola de calor superior a 2 semanas y eso es una realidad. Si ha sucedido, volverá a suceder. Si fuera algo teórico, bueno, que nos puede pasar, porque es que y nunca ha pasado, bueno, puedo entender que haya un cierto rechazo o una visión de, me quieres vender un rollo catastrofista, pero es que es una realidad que ya ha sucedido. Entonces, tanto si creemos en eso como si no, tenemos que tomar medidas porque ha sucedido, porque es fácil que vuelva a suceder. Puede suceder el año que viene o puede suceder dentro de 2, 3, 4 años. Ahora tenemos una situación que viene después, que esto no se acaba. Si ahora en breve caen lluvias torrenciales en la zona, podemos tener pues unos movimientos de cenizas que se agregan al agua. Es un agua pesada, es un agua sólida, que luego además arrastra tierra, arrastra piedras, se vuelve como una especie de chocolate, con una capacidad erosiva y de destrucción enorme. Entonces, ahora viene todo un proceso de que si no hacemos las cosas bien, pues se puede incluso agravar todo el problema. Hay una superficie enorme, habrá que ponerse las pilas y ser rápido en todo esto. Es una pena porque ahora vendrán muchísimos millones que vamos a invertir en una cosa negra, en una cosa que ya está huida. Es necesario restaurar en algunas zonas con carácter urgente, pero que se va a gastar un montón de dinero, que igual se hubiera invertido una parte mucho menor en todas estas zonas y hubiéramos conseguido detenerlo. Eso es lo paradójico de todo esto. Igual que es paradójico, y esto lo quiero decir con mucho
con mucha prudencia, con mucha cautela, pero estamos diciéndole a la gente limpie su casa, si no limpia su casa se puede quemar. El que la limpia vemos que tiene éxito y las casas no se queman, el que ha hecho una inversión y se ha preocupado, su casa se salva, porque eso lo tenemos clarísimo, en muchísimos incendios lo hemos vivido. Pensemos en 2019 en Gran Canaria, se quedaron 5.500 casas dentro del perímetro y apenas una docena fueron afectadas. La mayoría eran cuartos de aperos abandonados entre la maleza y, bueno, 3-4 casas un poco afectadas, alguna ya grave, pero es una cantidad mínima comparado con lo que estamos viendo ahora. Y sin embargo ahora vendrán ayudas para restaurar esas viviendas de las personas que no han hecho su tarea. Evidentemente no podemos dejar a los afectados tampoco sin ayudarles, pero es paradójico que el que ha hecho su tarea no se le premia, simplemente su casa se ha salvado, y el que la ha perdido porque no ha hecho su tarea, pues ahora le repondremos el daño e incluso en algunos casos mejora las condiciones anteriores, ¿no? Efectivamente, la verdad que se produce ahí una paradoja, ¿no? De todas maneras, Federico, yo al menos, y esto es una visión muy egoísta, lo sé, pero que me siento privilegiado porque estamos teniendo esta conversación desde la calma de que, al menos hasta ahora, este verano no nos ha dejado grandes sustos en Canarias. Hasta el punto de que hay gente que habla del modelo canario, tú también te has convertido en una referencia, ¿no? Y bueno, se te sabe que estás ahí pues un poco en la vigilancia de que aquí no pase, pero eso no nos salva de que el riesgo esté ahí latente. ¿Cuáles crees que han sido las circunstancias que hasta ahora nos han mantenido a salvo este año? ¿Pura suerte o hay algo más? Bueno, ahí evidentemente tenemos una parte de la población que es muy importante. Yo llevo muchos años notando que cuando llega el verano parece como que no nos damos cuenta que ha llegado el verano. Entonces hay muchos conatos en junio, en julio suele ser un mes bastante complicado. Es como que estamos como despertando de una sensación de cuidado. Y luego de repente en agosto se para todo, se queda como todo en calma, prácticamente no hay intervenciones, es como una tranquilidad y evidentemente ahí hay una concienciación ciudadana que es importante. La masa va siendo consciente, la masa va obedeciendo y es más cautelosa y luego queda ese porcentaje mínimo que son cuatro personas que bueno, pues por factores desde psicológicos hasta presiones. Esa gente que no está bien, que hace cosas que uno piensa, pero bueno, ¿cómo puedes en medio de una ola de calor al mediodía estar haciendo una quema? ¿O cómo puede alguien ir por la carretera, pararse, bajarse y prender fuego? Y ahí entramos en las formas del ser humano, las formas de pensar y las formas de sentir, esa sensación de venganza, de odio. Y es una realidad, tenemos gente que rompe el mobiliario urbano, gente que hace vandalismo, gente que comete infracciones, delitos, y conviven con nosotros. Entonces, bueno, la administración tiene que tener unos mecanismos para intentar frenar eso, pero somos demasiado vulnerables. Es muy fácil generar un incendio, además en muchos casos por la noche con esa oscuridad para que poder huir. Hay gente que utiliza mecanismos de retardo para que se inicie el incendio y luego más tarde cuando ya te has marchado. Y es una lucha constante de que interviene la policía, que interviene la justicia, pero al mismo tiempo tenemos que tener medios y creo que la clave no está tanto en los servicios de extinción, que también tienen que tener su papel y tienen que tener sus mejorías. Tenemos que trabajar evidentemente sobre el monte, sobre el mundo rural y ese es un saco sin fondo, porque la cantidad de trabajo que queda pendiente es enorme. No hay más que darse una vuelta por las medianías de nuestras islas y vemos cómo vive la gente en medio de ese combustible que para mí la comparación es como si el edificio donde vivimos, las calles donde vivimos, lo rociásemos todo con gasolina y estamos conviviendo ahí entre la gasolina, que solamente falta la chispa que alguien venga y prenda. O sea que esa ilusión de que este año estamos más preparados, tampoco nos podemos venir arriba con eso, ¿no? No, yo creo que en esto hay que ser muy humilde y decir, bueno, estamos yendo bien, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pero bueno, es lo que siempre hacemos, estar preparados, entrenados, estamos siempre haciendo nuestras prácticas, el personal entra, tiene unos horarios para hacer trabajo, para hacer gimnasia, para hacer entrenamiento, una rutina de entrenamiento, procuramos acudir a cada incendio, se evalúan las actuaciones, entonces eso siempre lo hacemos, siempre vamos mejorando en todo eso, cada vez tenemos a la gente más profesional, más formada, intentamos incluso motivarla. Ya los servicios de extinción incluso tienen preparadores físicos, tienen psicólogos para intentar trabajar no esa parte tanto emocional de la persona, sino los factores humanos que hay dentro de los equipos para desbloquear situaciones que a veces atascan, pues a veces falta de lo que empeora a veces la coordinación, pues yo con aquel no me llevo, pues todas estas cosas se trabajan en equipo. Y eso siempre lo hemos hecho, lo hemos ido mejorando, pero dependemos de cosas como un incendiario, una persona
que en un sitio te va generando, lo apagas, te va generando, y a veces, pues bueno, llegas tarde, en un momento menos inoportuno, un día con mucho viento, mucho calor, y se te puede ir. La cosa de todas maneras es, como decimos, pues intentar estar en toda la prevención máxima y que todo el mundo colabore. La verdad, no sé si es una tontería o una casualidad. Me hablaban ayer, digo, porque todo el mundo, eso que tú decías, ¿no? De que todo el mundo cada vez es más consciente, y esto incluso incluye a la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Me hablaban de ayer una gente que estaba trabajando en una obra en Tejeda, en la cumbre de Gran Canaria. El día estaba súper caluroso. Lo primero, pues preocupación por la salud de esos trabajadores que estaban ahí pues realizando tareas físicas con ese calor. Llegó la Guardia Civil, se preocupó por su salud, les habló de que se hidratasen, todas estas cosas, y luego también añadió, les preguntó quiénes fumaban, les dijo, bueno, pues los que fuman no se vayan muy lejos, tienen que hacerlo en esta zona. Quiero decir, ese tipo de vigilancia, que casi que es de tú a tú, pues también puede marcar diferencias, ¿eh? Sí, evidentemente. Vamos, de hecho es una historia creo que bastante bonita la que acabas de contar. Nosotros le hemos pedido hace ya unos días a todo el sistema, desde Protección Civil hasta la parte policial, que que patrullen los montes y que se dejen ver, y luego también observando todas las actuaciones que se hacen. Creo que tenemos que buscar esa cercanía. Al final los funcionarios, todo lo que es el personal de la administración, nos debemos al ciudadano. Nosotros estamos para servir al ciudadano, y esa cercanía, ese asesoramiento, ese apoyo, al igual que una de las medidas que solemos hacer es hablar con los vecinos para ver un poco cómo está su casa, el asesoramiento, porque la gente no tiene por qué saber de incendio. Bueno, pues decir, mire, tengan en cuenta que estos matorrales que tenemos aquí, pues le puede quemar su casa, y esa cercanía yo creo que es importante. El distanciamiento entre el servidor y el ciudadano al final genera pues un poco también la desconfianza, ¿no? No todo tiene que ser sanción. Ver a la Guardia Civil, enseguida vamos por la carretera, nos enderezamos y nos ponemos como un poco... también tienen una parte humana, una parte de estar con nosotros, y sobre todo en momentos de muchos nervios, de catástrofe, pues son verdaderos ángeles que están con nosotros, ¿no? Y luego en otras labores de vigilancia, por ejemplo, también veíamos esta semana, y esto se une un poco a lo que tú decías, ¿no? De que al final parece que la gente está más concienciada, pero que nos quedan algunos, vuelvo a usar un término que estos días hemos sacado un poco a relucir, el de los garbanzos negros, ¿no? Había unos datos de la Policía Canaria, de su unidad de vigilancia e inspección administrativa, que hablaba de momento, en Gran Canaria, 12 infracciones en la cumbre durante aviso por riesgo de incendios. Bueno, lo ideal es que ni 12, ni 6, ni 5, ¿no? Que lleguemos a 0, todavía estamos lejos, ¿no? Sí, también es cierto que, vamos aplicando medidas. Normalmente la administración va dejando hacer. El libre albedrío es una de las cosas importantes en este país. La gente que pueda hacer un poco, moverse y disfrutar de las cosas y considerar el entorno, pues es para todos, ¿no? Pero claro, cuando empiezan a haber problemas, pues la administración empieza a regular, empieza también a restringir, y es algo que venimos aplicando. Además, nos obliga un Real Decreto del 2022 de medidas contra incendios. Vamos a hacer en un día de alerta máxima, vamos a cerrar el acceso al monte, el circular por pistas, y siempre hay gente pues que no se entera de estas cosas porque le parece como viven al margen de las noticias, de la información, y también somos conscientes de que tenemos que ir apretando poco a poco, y en principio pues se les informa, se les avisa, pero ya llega un momento en el que hay que empezar a ponerse un poco duro con esto, porque era preocupante, más cuando vemos una tragedia enorme en la península, que no estamos exentos de sufrir esa situación, para nada ya. De hecho, la hemos vivido. El incendio que estaban hablando en Cáceres, el mayor de la historia de Cáceres, con 17.000 y pico hectáreas. 2007 hemos tenido nosotros 18.400 en Tenerife y 19.200 en Gran Canaria. Paralelamente, 2 incendios con esa superficie. O sea que nosotros no estamos... Esto es pequeño y lo que está pasando fuera es catastrófico, y aquí lo nuestro es menos. Nosotros estamos en el ranking ese ahí también de interfaz horrible, de comportamientos muy, muy severos, de incendios imposibles de apagar, y tenemos que actuar en consecuencia. Entonces siempre va a haber una parte de la población que se queda como el despistado, ¿no? Que decimos todos lo que tenemos que hacer, y siempre hay alguno que se queda, no me he enterado.
pues bueno, es hasta normal. Para eso tenemos equipos que vigilan y iremos poco a poco concienciando a la gente. No, totalmente. Vamos, que todavía no nos quedan demasiado lejanos. Espero yo que la memoria, ¿no?, de esos dramas colectivos que hemos tenido con los diferentes incendios masivos en las islas, que también nos la guardemos y la apliquemos a todo eso. De hecho, esos incendios gigantescos, Federico, en su momento, algo que sí comentábamos, lo único bueno que sacábamos de todo eso malo era que la superficie quemada actuaba de cortafuegos para que no se produjesen otros incendios, ¿no?, en zonas similares. Como también algo que queremos es potenciar la reforestación, y se ha trabajado mucho en gran parte de esas zonas. ¿Ese comodín ya lo hemos perdido o lo tenemos todavía? A ver, todo, al final las cosas no son ni blancas ni negras, sino hay como matices, y lo que digamos, tenemos que hacer el esfuerzo de pensar una cosa que acabamos de limpiar, bien sea porque se ha quemado, porque nosotros lo hemos quemado, bien sea porque el incendio lo quemó, o bien sea porque lo hemos limpiado. Su estado cero, de cero carga de combustible, de cero de lo que arde está a cero, ese contenedor de pinocha, de maleza, de todo eso, y lo que arde ya está a cero, pero con el paso del tiempo se va cargando. Esto va incorporando toneladas cada año por hectárea, y pues no arde de justo después del incendio. Ese invierno no arde, pero ya a lo mejor en el verano siguiente, que empieza a secarse lo que salió nuevo, la hierba, ha caído algo de pinocha, ya arde. Pero arde evidentemente con unas condiciones de llamas muy pequeñitas, con unas llamas que son muy, muy fáciles de apagar, está totalmente dentro de capacidad. Al siguiente año arde un poco más, al siguiente año arde un poco más. Ahí depende un poco de la productividad del suelo, pero vamos, en 4 o 5 años ya podemos tener un incendio que puede llegar a estar fuera de capacidad. Entonces ahora tenemos zonas que se han limpiado por los agricultores, zonas que se han limpiado por los pastores, zonas que se han limpiado por los servicios forestales, zonas incendiadas hace poco, zonas incendiadas hace mucho. Y el tema es intentar todos esos contenedores, allí donde está muy extremo, con mucha carga, pues intentar atenuarlo. Nos relajamos un poco en los sitios que se han limpiado, los sitios que se quemaron, pero que tenemos una cantidad enorme de superficie que no se ha quemado. Pensemos en la cuenca de Guiniguada en Gran Canaria, que eso no se ha quemado nunca, en la cuenca de Tirajana, en el sur de la isla, todo lo que es la zona de Santa Lucía, Tunte, que son auténticos polvorines, que aunque se están haciendo cosas, es inabarcable por una administración. O sea, estamos hablando de muchísimo dinero y una dificultad en algunos casos que no se va a poder entrar por la orografía. Aquí lo que tenemos que aprender y decir, bueno, lo que decíamos antes, vivimos en un entorno de riesgo, cada uno tiene su papel. Los ayuntamientos tienen un papel importante, es la cercanía con los vecinos, tienen que tomarse en serio esto, tienen que hacer una reflexión y decir, ¿cómo puedo yo atenuar? Tenemos que tener personal por parte de los ayuntamientos para hacer trabajo. Eso se tiene que financiar y ese dinero tendrá que buscarse de algún lado. Tenemos que generar sinergias, apoyarnos en colectivos como los agricultores, como los ganaderos. Quizás la agricultura no sea algo que podamos fomentar, porque bueno, ese estado de bienestar pues nos impide un poco. Es difícil que los jóvenes quieran ser agricultores o quieran ser ganaderos, pero bueno, que no sea porque no le hemos dado la posibilidad y que no lo hemos fomentado. Pues todo lo que se haga por ahí, sí, yo creo que puede ayudar. Pues sin duda. Yo creo que en todo este tiempo que hemos estado charlando hemos dejado bastantes líneas de reflexiones que tenemos que seguirnos aplicando. Y resalto lo que también dije antes, que me encanta que esta charla la hayamos tenido desde nuestra relativa calma aquí en las islas. Calma sin perder también el estado de prevención y de no cometer ninguna tontería que nos lleve a lamentar nada. Desde esa tranquilidad relativa te despido y te agradezco que nos hayas dedicado este tiempo. Federico Grillo, muchas gracias. Un saludo. Un saludo y muchas gracias a ustedes también. Más de uno Canarias. Sergio Miró. Onda Cero Las Palmas.